Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Bueno, vamos a trabajar con radicales, con expresiones y ecuaciones con radicales. Si tenemos que saber que las raíces y los radicales, ¿ok? Que es esto que te voy a subrayar, ¿ok? ¿De qué se componen? O sea, en este caso se componen, ¿verdad? Que te lo escribí acá, de lo siguiente. Mira, lo primero, que las raíces y los radicales son en ocasiones, muy a menudo, irracionales. Por eso te tengo este conjunto que está aquí, ¿verdad? Que lo estudiaste como empezaste a estudiarlo como en tercero, a final de tercer grado empezaste con cuarto grado, ¿ok? Y vamos a trabajar con eh, la parte irracional que va en esta flecha, desde aquí hasta aquí, ¿ok? Y dentro de esos números racionales pues están las raíces cuadradas positivas y negativas, raíces al cubo. Para llegar a la raíz de un número tienes que invertir, ¿verdad? Este, la operación. O sea, tienes que elevar una base, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner un número fácil, 2, ¿ok? Y lo elevas a un exponente, por ejemplo, 2. Sabemos que esto es 2 por 2. Ya estamos en álgebra, no vamos a usar ese símbolo, vamos a usar el punto o el paréntesis, ¿ok? Esto es 2 por 2 y es igual a 4. O sea, esto que está aquí es lo mismo que está aquí. Entonces, la raíz cuadrada de 4, cuadrada, porque no vas a ver el número. Aquí se supone que haya un 2, pero esta raíz cuadrada no vas nunca a ver el número 2, porque es como cuando tenemos una X, no se pone el 1. ¿Ok? Entonces decimos que la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. O sea, hemos cogido esta base con esta potencia, ¿verdad? Que el resultado es 4 y la raíz cuadrada de ese 4 es 2. ¿Ok? Hemos invertido cómo decirlo. ¿Ok? Entonces, es bien importante que te aprendas por lo menos, ¿verdad? Las partes de una raíz. Mira, este símbolo que está aquí es el radical. Este es el radical. El radical, el número que está adentro, ¿ok? Vamos a poner X, es el radicando, ¿ok? Radicand. Radicand. Y el número que va aquí, vamos a poner por ejemplo el cubo, ¿ok? Se llama index. O sea, esto es el index, ¿ok? Y es bien importante saberse esta base. Si esto tuviera un, un 2, ¿verdad? Pues entonces este exponente es solamente de la X, ¿ok? No tiene nada que ver con el index, ¿ok? Vamos a ver lo que tienes que conocer básicamente para salir bien en álgebra con radicales, cuando trabajas con expresiones. Vamos a explicar estos ejercicios que están aquí, ¿verdad? Con esta propiedad. Cuando tenemos una raíz cuadrada, o sea, una raíz elevada a la m en el índice, y dentro de esa raíz hay otra raíz cuadrada, la raíz cuadrada de a, con un índice n, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es tratar de salir de una de estas dos raíces cuadradas. Y la forma de hacerlo es bien sencilla. O sea, vas a escribir la raíz, ¿ok? El radical, lo vas a escribir.
Y entonces lo que vas a hacer es que los índices los vas a multiplicar. M por N. Y el resultado es el que va como nuevo índice. Y esto sería M por N, ¿verdad? Como el índice de la raíz cuadrada, de la raíz de A. ¿Ok? Este es el principio, la propiedad que se utiliza para resolver este tipo, ¿verdad?, de ejercicio súper básico, porque lo que estamos es introduciendo el tema. ¿Ok? Por ejemplo, si vamos al número 1 y tenemos la raíz cuadrada, la raíz cúbica, la grande es raíz cúbica, y aquí tenemos una raíz cuadrada. ¿Por qué sabemos que es cuadrada? Porque no hay nada, por lo tanto es una raíz cuadrada. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar 3 por 2 y es una raíz a la sexta como índice de x, ¿ok? Y ese es el resultado. Si tenemos esta otra, el segundo ejercicio, esas dos raíces cuadradas, lo que queremos es salir de una y vamos a multiplicar el índice de la que está afuera por el índice de la que está dentro. Y 3 por 4, 12. Y tenemos la raíz 2 de 12 de x a la quinta potencia. ¿Ok? Y ese es el resultado. O sea, no tenemos que complicarnos mucho la vida. En el tercero, pues tenemos una raíz cuadrada, la grande, y una raíz cúbica adentro. ¿Ok? Seguimos, escribimos el radical, ¿ok? Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar 2 por 3, que es 6, ¿ok? Pero este 9, ¿ok?, que no tiene una raíz cuadrada exacta, vamos a buscar sus números primos, ¿ok? Si nosotros ponemos 9 dividido entre 3, es a 3, porque 3 por 3 es 9. 3 dividido entre 3 es a 1, ¿ok? Quiere decir que 9 es igual que decir 3 al cuadrado, ¿ok? Y ese 3 al cuadrado, ¿ok?, lo vamos a poner acá adentro. 3 al cuadrado. Bien, esto se puede simplificar, ¿ok? Esto se puede simplificar. ¿Por qué? Porque el índice es un número par y el cuadrado del 3 es un número par. Y los dos son divisibles entre 2. Por lo tanto, el resultado final, ¿ok?, el resultado final va a ser 6 dividido entre 2, va a ser a 3, ¿verdad? Igual a 3. Y ese va a ser el nuevo índice de la raíz. O sea, va a ser una raíz cúbica. Y va a ser la raíz cúbica de 3. ¿Por qué? Porque 2 dividido entre 2 es 1. Y el 1 es el exponente de este 3, que no se escribe. ¿Ok? Como no se escribe el 1, tampoco frente a una x, y el número 2 en una raíz cuadrada. ¿Ok? Y el resultado va a ser raíz cúbica de 3. ¿Ok? Y sabes que tuviste que sacar los números primos de este número 9 para reconvertir o reescribir ese 9 y poder simplificar la raíz cuadrada. ¿Ok? Pues nada, este video se ha terminado. Gracias por conectarte a mi canal. No te olvides darme un like, suscribirte, compartir con tus amigos y amigas. Marca la campana, te va a notificar los nuevos videos que vaya a subir. Es importante que nos vemos en el próximo video. Bye bye.